¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Damos continuidad al video que les dejé inicialmente, que tiene que ver con la escritura cuneiforme, una escritura que data del 3500 años antes de Cristo, la escritura más antigua encontrada por la arqueología y estudiada por la historia, y que, como habrán visto y en parte por algunas cosas que yo les fui diciendo, acuérdense que les dejé una foto en aquel momento por Sendra, que tenía que ver justamente con este simbolismo, ¿no?, de la escritura pictográfica de los sumerios, una escritura que servía para no solamente entender, o mejor dicho, contar la historia de la sociedad, sino que originalmente inició como una cuestión burocrática, ¿sí?, mediante la cual con ese sistema de conteo podían administrar las distintas cuestiones, como por ejemplo los cultivos, ¿sí?, y esa acumulación que se iba dando también a modo de tributo incluso para el Lugal. Lugal, acuérdense que era el soberano, el que estaba arriba, y que Sumer se dividía en 4 regiones. Por eso el Lugal era el rey de los 4 vientos. Y esas 4 regiones van a estar administradas para el Lugal por medio de los Lugal Ensi, ¿sí?, que eran una serie de administradores que, como hacía mención recién, administraban estos lugares, ¿sí?, para poder tener un poco más ordenada a esta sociedad. Después vamos a ver también en la decadencia de Sumer que viene otro tipo de, otra forma de soberanía, otra forma de gobierno, ¿sí? Lo que les quiero mostrar ahora es esta línea de tiempo, que ya la pongo a grabar para que ustedes la puedan ver, en donde, como van a ver, como ven acá, mejor dicho, tienen a la Mesopotamia por un lado, a Egipto por el otro, ¿sí?, ahí voy marcando con el puntero del mouse, China por el otro, con algunas particularidades, y la India por el otro lado, ¿sí? Mesopotamia, que está en el Oriente Próximo, ¿sí?, cercano a Oriente, y que, bueno, nosotros vamos a encontrarnos con los sumerios, ¿sí?, desde el 3500 a.C., con esto de la escritura, ¿sí?, con la aparición de la escritura. En realidad datan de un poquito más atrás, pero hablamos de la constitución de la civilización sumeria, ¿sí?, por eso hacemos mención a este periodo, y que va a llegar aproximadamente hasta el 2330, ¿sí?, cuando los acadios empiecen a dominar lo que es la Baja Mesopotamia, que es el sector en donde los sumerios estaban ubicados. Y que yo decía, bueno, cambia la forma de gobierno también, porque los acadios van a tener otra forma de soberanía, van a ser un poder más centralizado, que después vamos a hacer la diferenciación de qué es un poder centralizado y qué es, en este caso, el poder sumerio, que está dividido, ¿sí?, de alguna manera. Mientras que en ese tiempo en Egipto ya está surgiendo el imperio antiguo de los egipcios, ¿sí? Quiere decir que en ambos lugares está pasando algo, no es que solamente pasa en la Mesopotamia, ¿sí? Eso es lo que yo quería dejar claro. Por otro lado, en China vamos a tener culturas neolíticas, ¿sí? No es que tenemos civilizaciones avanzadas, sino que tenemos culturas neolíticas, y que después van a pasar a ser dinastías. Mientras que en la India también tenemos culturas neolíticas, ¿sí? Entonces, por caso, mientras hay civilizaciones muy desarrolladas, acá está la diferencia, como va a pasar en Mesopotamia, como va a pasar en el Egipto, se están desarrollando culturas neolíticas todavía en otros rincones del planeta. Cosa que, cuando vayamos a América, vamos a notar también un proceso muy parecido al que se da en la Mesopotamia, ¿sí?, o en Egipto, pero analizándolo en su contexto real, ¿no?, que no es para nada y el mismo en sentido cultural, ¿sí?, que el que se da en el Oriente. Entonces, desde ese lugar, construir a estas civilizaciones, construir a las sociedades, por el momento los vamos pensando como unidades, ¿sí?, que después de alguna manera los vamos a ir enrolando, ¿sí? Eso es lo interesante de todo esto. Entonces, por otro lado, tenemos que hablar, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la posibilidad que nos da el análisis de la escritura, ¿sí?, para entender también cuestiones como el surgimiento de la epopeya de Gilgamesh, que es una de la primera epopeya de la historia, si se quiere, de un rey sumerio, ¿sí?, que a través de los años tuvo perdurabilidad su nombre, porque fue escrito a modo de poema y canto por un escriba, ¿sí?, que contó la historia de Gilgamesh, que en realidad lo que hizo fue de alguna manera generar una leyenda también sobre lo que era Gilgamesh, un rey de aparentemente 5 metros 60. ¿Alguien puede creer que alguien mida 5 metros 60? Bueno, no, ¿sí? En realidad Gilgamesh era mucho más chico, creo que lo tenía por acá, que vamos a analizar esto,
Es como Gilgamesh en persona, aunque de talla más baja. Tiene los huesos más recios. Es el más fuerte de la tierra, vigor tiene. La leche de las criaturas salvajes solía mamar. En Uruk habrá un constante resonar de armas. Fíjense las particularidades que van a encontrar acá. No se las voy a pasar porque es muy larga, ¿sí? Pero Gilgamesh, corchete, 3 puntos suspensivos, en la estepa, lo mismo, brota, lo mismo, se levantó y lo mismo ante él. Lo que significa esto es que en la reconstrucción de la tablilla, ¿sí? Donde donde los arqueólogos empiezan a comprender la simbología, empiezan a encontrar partes que no pueden traducir o que faltan o que están rotas, ¿sí? Entonces aparece en ese sentido este corchete y punto suspensivo. Quiere decir que eso no tuvo traducción, ¿sí? Que ahí falta algo. Entonces eso es lo interesante de este tipo de lectura, ¿no? Cuando uno empieza a analizar esto, que son cosas que de repente faltan. Bueno, la epopeya de Gilgamesh es la epopeya de un tipo, ¿sí? De un rey que durante mucho tiempo se dedica a viajar, ¿sí? Con su amigo en busca de la eternidad. Curiosa mención, ¿sí? Esta batalla entre el inframundo, entre la vida, la muerte, que se da a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Hay algunos datos muy precisos sobre cuándo aparece por primera vez la imagen del demonio, ¿sí? Cuándo aparece tipificada, vivificada, ¿cuándo aparece? Bueno, 1300 años en la Edad Media aparece un monje, ¿sí? Que se dedica, bueno, justamente a este debate entre el bien y el mal, y aparentemente le vende su alma al demonio para poder escribir un libro con todo el conocimiento de la humanidad en un solo día. Entonces ahí aparece una imagen que en contexto sería la del demonio, porque este monje hace un dibujo final, ¿sí? Y después, como es condenado a muerte, termina muriendo, ¿no? Dejando este libro tan increíblemente raro. En definitiva, quiero decir con esto que a través de los años, ¿sí? La lucha entre el inframundo y la luz, la muerte y la vida, siempre estuvo latente. Y acá estamos hablando de una cultura como la sumeria que data de muchos años atrás y que evidentemente tenía un contexto muy interesante sobre este debate entre la vida y la muerte. ¿Qué pasa, ¿sí? Con la sociedad sumeria que se va a venir en decadencia, una sociedad que culturalmente ya hablamos de que era bastante interesante, que nos deja como legado la escritura, que tenía su propio idioma, que tenía un poder bastante importante, ¿sí? Que tendríamos que ver si era un imperio o no, porque ahora vamos a hablar también de los acadios, si ellos son un imperio, ¿sí? Un imperio es la capacidad, ¿sí? El poder de imperio, la capacidad de sostener centralizadamente el poder, ¿sí? Y expandirse lo suficiente para que pueda ser considerado imperio. Ahora, ¿es necesario que esa expansión sea de todo el mapa? ¿Sí? Eso es una pregunta. ¿Es necesario? Lo vamos a dejar abierto y lo vamos a responder en otra clase. O puede ser que una porción pequeña, ¿sí? Por dominar a otras de manera hegemónica, ya pueda ser considerado un imperio. Lo dejo abierto y lo vamos a responder en otro momento. Pero a lo que voy es, entonces, los sumerios, ¿sí? Que venían ante un desorden bastante importante, una crisis social bastante importante de enfrentamientos jerárquicos sobre todo, y de algunas ruinas, ¿sí? Que se estaban dando por sendas invasiones, empiezan a desordenarse culturalmente, desordenarse incluso hasta psicológicamente. Por acá tengo algo que hace mención también a eso, ¿sí? Kramer, que es uno de los grandes reconstructores de la vida sumeria, en el segundo artículo expone los sentimientos de amor, odio y miedo en la cultura sumeria, ¿sí? Entonces hablamos casi de algo psicológico, tiene una consideración psicológica. ¿Qué pasaba en las ciudades-estados de Sumer? Si esos sentimientos se manifiestan en la relación de los dioses, también se daban entre los dioses y los hombres, y entre los hombres, por ejemplo, en su trato con los gobernantes, su amor a su ciudad-estado, a Sumer en conjunto y a la familia. En la etapa de decadencia de la civilización sumeria hubo invasiones y destrucción de las ciudades, se instaló un poder extranjero y se modificó la estructura social. El poder extranjero son los acadios, ¿sí? Entonces, si sucede eso, pobres y ricos intercambian posiciones porque los pobres
Ya no quieren sostener a los ricos que perdieron su cultura, que perdieron su país, que perdieron su ciudad-estado. Entonces se desordena la sociedad. Evidentemente los de arriba ya no pueden contener a los de abajo. Y ahí se genera, ¿sí?, esta cosa que yo decía, se rompe un poco la jerarquía social y se empieza a cuestionar el pobre. ¿Qué pasó? ¿Sí? Que se suponía que que nos defendía y nos decía que era el ultra defensor de los dioses, acaba de perder casi todo. Entonces ahí se pone en cuestionamiento la vida en Sumer, la vida sociopolítica de Sumer, y se instaura un nuevo orden de dominación, por supuesto, mediante la centralización del poder, el dominio de la fuerza y el dominio estructural, ¿sí?, de toda esa política que se daba en Sumer. La cultura descansa en un sistema de ideas que se orientan en la conducta humana. La sociedad mesopotámica seguía orientando la conducta social en el viejo sistema de ideas de Sumer, sutilmente desviado hacia nuevos valores de tipo material, hacia normas dirigidas a la exaltación de la figura del rey, tratado como un dios, y alrededor de esta meta cultural, el recurso a las formas ritualistas y a la magia. Lo que quiere decir esto es que, ante la inminencia de un ataque y una nueva forma de poder, un nuevo dibujo en el orden social, ¿sí?, porque ya los reyes sumerios han caído, los acadios vienen a imponer un orden central, ¿sí?, un poder central, un poder centralizado, en la figura de un rey que se declaraba divino, ¿sí?, porque el dios lo había elegido para reinar al pueblo. Y ese pueblo se tenía que expandir. Y ahí es donde, por estas cosas que en realidad vamos a lo terrenal, tienen que ver con un mejor acceso al agua, una mejor zona de cultivo, quedarse con lo que en realidad les permitía generar una cuestión de mayor riqueza y ambición, ¿sí? Entonces se quedan con eso por medio de la violencia, ¿sí?, por supuesto, como venía diciendo recién, los ejércitos de los acadios van a dominar a los de Sumer, ¿sí?, y ahí es donde surge esta nueva manera de poder, en donde vamos a encontrar a Sargón, ¿sí?, como uno de los principales reyes de esta nueva sociedad que la vamos a llamar imperio, ¿sí? Acá viene una cuestión. Sargón, ¿sí?, que en algún momento por ahí se los leo o quizás no, va a depender de cómo vengan las clases. Sargón, ¿sí?, era el hijo de un jardinero, a la vez él también jardinero, que un día dijo: a mí me eligió el Dios, ¿sí?, y dijo que yo soy el elegido para gobernarlos a ustedes. Por supuesto, eso dice la leyenda, pero para conseguir eso se necesita de cierto carisma, se necesita de cierto poder, se necesita de ciertas capacidades, ¿sí?, que bueno, en este caso Sargón evidentemente las tenía y se va a convertir en uno de los mayores gobernantes de esta sociedad. Así que bueno, a consideración de esto les quería dejar un poquito más sobre la decadencia y caída de la cultura sumeria. Vamos a pasar a este tipo de imperio, vamos a explicar un poco cómo era esa forma de poder, pero que cuando ese imperio entre en contracción, es decir, empiece a tener su propia decadencia, va a haber un resurgimiento de la cultura sumeria, a la que vamos a llamar los neosumerios. ¿Sí? Bueno, es muy interesante el análisis de la sociedad. Por acá tengo la línea de tiempo entonces, que es la que le voy a dejar. Acá tienen la civilización acadia, que va a llegar al 1800, donde va a surgir el imperio babilónico, y tenemos algo muy interesante ahí para contar, que ya lo haremos en su momento. Próxima clase vamos a hablar un poquito de Akkad, ¿sí?, de los acadios, y bueno, y vamos a ir dando por finalizada esa etapa de la el post-descubrimiento de la escritura, para empezar a pasar allá a una escritura mucho más gruesa, ¿sí?, a una historia mucho más gruesa, en donde vamos a contar cosas como por ejemplo la ocurrencia del diluvio. Les mando un abrazo y muchísimas gracias.